Bienvenidos a una nueva emisión de Hablando en Construcción. Soy Gustavo Cadena Bustamante, desde la Delegación Veracruz Puerto de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. En esta ocasión tengo el gusto de entrevistar al licenciado Hipólito Deschamps Espino Barros, quien es licenciado en Derecho, fue diputado local y regidor de Boca del Río, fue director de Desarrollo Económico de Boca del Río, fue candidato a la gubernatura por Movimiento Ciudadano, fue alcalde de Medellín y actualmente funge como director general de la Administración Portuaria Integral del Sistema Portuario Veracruzano. Con él hablaremos justamente del Sistema Portuario Veracruzano. Les recuerdo suscribirse a nuestro canal. Comenzamos. Hablando en Construcción, un programa de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción Delegación Veracruz Puerto. Polo, bienvenido a este programa Hablando en Construcción aquí en la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en la Delegación Veracruz Puerto. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación y a la orden. Sabemos que hace poco fuiste nombrado director general de API-SPB. Y lo que comentábamos fuera del aire es que existe una cierta confusión con lo que era APIVER, ¿no? La Administración Portuaria Integral de Veracruz, ¿no? Sí. Quizás platicaros un poquito de qué se trata API-SPB. Sí, bueno, la confusión nace obviamente por el nombre, ¿no? Original de lo que hoy es Asipona, ¿no? Hoy la federación, los puertos que maneja se llaman Asiponas. Antes eran APIs, hoy lo maneja también la Marina en su generalidad, y obviamente las Asiponas, que son 18 en el país, pues son los puertos más importantes del país. Sin duda, pues el de Veracruz en los niveles más altos, también el de Tuxpan y el de Coatzacoalcos. Pero hace muchos años se crearon las APIs estatales, hay 7 en todo el país. Una de ellas es la de Veracruz, que por cierto es la primera que se crea. La API veracruzana es la primera que se crea. Esto se hace también para que la Secretaría de Marina le otorgue concesiones a las APIs estatales para que puedan administrar lo que tal vez ellos ya no pueden o no les interesa administrar. O sea, se maneja la API estatal a través de concesiones. Ahorita, si quieres, podemos platicar de las que tiene actualmente la API veracruzana, pero es justamente como se maneja. O sea, no tiene nada que ver la API SPB con el puerto de Veracruz o con el puerto de Tuxpan o con el puerto de Coatzacoalcos. Absolutamente nada. Ni tampoco las APIs estatales, las otras 6 que están en el país, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. Ahora, también, seguramente porque lo platicábamos fuera del aire, comentabas, oye, pues me puse a investigar un poquito, pues como hace cualquier entrevistador, que es los antecedentes, etcétera. Y si no se encuentra mucha información es porque es una empresa privada, es una SADCB, ¿sí? Esta empresa, la mayoría de las acciones, el 99%, 99 punto y cacho por ciento, el dueño es el estado de Veracruz, ¿no? Hay participación de 4 municipios más. Entonces, todo lo que hacemos en la API se rige a través de un consejo de accionistas. Entonces, si yo quiero hacer yo soy un simple director, administrador de la API como tal, pero me tengo que regir bajo esta reglamentación que establece el consejo, ¿no? Entonces, es por eso que pues los estados financieros no son públicos como tal, ¿no? Las revisiones que nos hacen no es, por ejemplo, el ORFIS, sí la Contraloría del Estado. Tiene ciertos temas muy característicos en el caso de Veracruz. Las APIs en las otras partes del país se manejan distinto, ¿no? Pero la principal diferencia, insisto, es esa. Si tú escuchas API, es que es estatal, y las Asiponas son los puertos federales. Ahora, ¿se puede decir que las Asiponas son puertos de altura, digamos? Sí. Sería otra diferencia. Ajá, otra diferencia, y tienen distintas vocaciones, ¿no? Por ejemplo, ahorita que acabo de ir a Tuxpan, ellos el 80% de lo que reciben es hidrocarburos, o de lo que manejan, ¿no? Nosotros sabemos que el puerto de Veracruz es una locura de tamaño,
desde automóviles, hidrocarburos, granos, ¿no? Muchas cosas. Puede haber también puertos offshore, ¿no? Entonces sí hay muchas, ahora sí que el destino que tenga el puerto y depende también dónde está ubicado, ¿no? Hay puertos que obviamente exportan o importan hacia otros Estados Unidos. Por ejemplo, en el tema de Tuxpan estaba comentando el Almirante, que reciben mucho de Texas, sobre todo de Houston, ¿no? Es de sus principales clientes. Entonces, sí, puede ser también otra de las diferenciaciones. ¿Y que el API es más de cabotaje? No, porque, no a ver, necesariamente. podemos, y es algo de lo que vamos a hablar, y es el proyecto que trae la gobernadora. La API puede crecer lo que quiera, realmente, ¿no? La API puede crear un puerto de altura. Si buscamos una concesión y se hace una buena inversión y hay un plan de inversión y de negocios importante, la Secretaría de Marina dice, bueno, pues aviéntense el paquete y lo pueden manejar ustedes. Y obviamente depende del tamaño del proyecto, es de qué tamaño se puede otorgar la concesión. Actualmente hay una estrategia de parte de la Secretaría de Marina a través de la capitana Marisa, que ella es la directora nacional de puertos del país, en la cual tuvimos una reunión antes de que acabara el año pasado, en donde queremos hacer una ampliación de la concesión hasta el 2095, pero ya todas las APIs en conjunto. ¿Por qué? Porque pues, si alguien quiere invertir en cualquiera de estos estados donde hay APIs, pues obviamente quieren que rinda su inversión, ¿no? Pues yo no voy a invertir miles de millones de pesos en un lugar si me dan 10 años de concesión, por ejemplo, ¿no? Entonces, la verdad es de que el crecimiento de la API veracruzana depende de la estrategia, de la visión, de las ganas de participar. Puede participar la iniciativa privada, obviamente, de hecho la mayoría de las APIs que han crecido ha sido de esa manera. Los mismos puertos y así pones es la misma situación, ¿no? Entonces, la verdad es que no tenemos restricciones en ese sentido con que se establezcan en las reglas de la concesión que se otorgue. Ahorita que comentabas de la visión, digamos, ¿cuál ha sido o cuál es su visión estratégica y el rumbo para API de Veracruz? Ahorita al corto plazo, poner la casa en orden. ¿Por qué? Porque hoy en día API SPV, por lo que venimos arrastrando, no es una empresa que genere utilidades. De hecho, genera hoy pérdidas, ¿no? Entonces, la verdad es de que lo que hizo el director anterior a mí, que estuvo tan solo unos meses, puso muchas cosas en orden que me están facilitando a mí mucho las cosas. Entonces, lo que sigue es empezarla a hacer rentable. Lo que tenemos que hacer primero es poner en orden la concesión y cumplir con las obligaciones de la misma. Por ejemplo, dragados en Alvarado, en Tlacotalpan, que son dos de nuestras concesiones que tenemos actualmente. El tema de los mantenimientos de los muelles, el tema de señalización marítima, que nunca ha habido en la historia de la creación del API la señalización marítima, que es una obligación de la concesión, ¿no? Entonces, ya que pongamos la casa en orden y las concesiones estén al día, por decirlo de alguna manera, tenemos que empezar a planear las inversiones, ya sea a través de la iniciativa privada o a través de las ventas de acciones al gobierno, que todavía nos faltan vender 1,800 acciones al gobierno, que es como la API se ha sostenido, de lo cual, por cierto, no estoy de acuerdo, porque la idea es que sí, ya que te haces de un presupuesto interesante para poder invertir, pues que ya luego empiece a operar de manera autónoma, ¿no? ¿Cuántas concesiones tienen? Mira, es una mezcla de varias cosas, pero vamos a centrarlas en 4. Una es en Veracruz, que es donde está Veramar, la Marina, ¿sí? Esa es una que tenemos parte de agua y parte de tierra. Es privada, nos dan una contraprestación mensual. Tenemos también en Tuxpan, pero no se ha desarrollado la misma. Es un cuerpo de agua bastante grande. Si no me equivoco, son aproximadamente unas 500 hectáreas de agua, ¿no? Ahí hubo un proyecto hace muchos años que actualmente no lo estamos desarrollando, para ser honesto, de hacer un puerto en la zona sur de Tuxpan. Pero por las condiciones del territorio es un poquito complejo y será una inversión exageradamente grande, ¿no? Para lo que podría generar. Y tenemos la de Tlacotalpan, que si conoces Tlacotalpan, el muelle que está ahí en la cabecera, va por llamar de alguna manera, ese es operado y administrado por nosotros totalmente. No hay una empresa que lo detente ni nada.
y de hecho tenemos pensado probablemente hacer una inversión ahí y algunas contraprestaciones que administraríamos nosotros como API. Y de ahí la vía navegable que lleva hasta Alvarado y desemboca en La Bocana. Todo eso lo administramos nosotros. Ahí es donde sería interesante hacer un dragado, hacer el señalamiento marítimo. Tenemos el muelle ya en Alvarado Gabriel Carballo, que está justamente enfrente de Capitanía. Tenemos también que ahí la intención es hacer algunos mantenimientos para que puedan hacer las maniobras pertinentes las embarcaciones que ahí están. Y tenemos también, otra contraprestación que nosotros tenemos es con Chet Morrison, esta empresa internacional americano-mexicana. Ellos también nos pagan una contraprestación de una zona donde están ellos, que estamos valorando y evaluando junto con ellos cómo podemos mejorar su negocio, tal vez sacando un poquito después del puente, pues esta zona para que ellos puedan generar mayores ingresos. Y tenemos otras estrategias que tendremos a mediano y largo plazo que me gustaría platicártelas ahorita, pero me es imposible porque apenas estamos con los permisos que son bastante complejos, tanto con la SOFEMAT, con la Marina, con la CEMAR. Entonces, es algo que creo que va a ser un beneficio a la API y al Estado de Veracruz que se vayan logrando todos estos objetivos, ¿no? Sí, casualmente, de acuerdo a la planeación que tienen en las APIs con relación a la infraestructura, ¿cuáles serían las más relevantes? Digamos, en el corto y mediano plazo. En el corto plazo, que es la que me gustaría a mí hablar, es sobre todo el tema muelle Gabriel Carballo, que te mencionaba hace un momento. Le hace falta mantenimiento importantísimo. No le llamaría yo tal vez embellecimiento como tal, pero sí pues obras ya de mayor relevancia que no sea nada más el mantenimiento. Y en el caso del de Tlacotalpan, por también la vocación turística que tiene el municipio, es mantenimiento, pero también ahí sí, en ese caso, embellecimiento del muelle para que también genere ingresos y derrama económica a la gente, ¿no? Entonces, esos son los dos que tenemos al mediano plazo, y los que vienen depende de los permisos que te comentaba, andamos solicitando, que van a buen puerto, valga la mención, para lo que pueda venir próximamente, ¿no? Ahora, también es una realidad que estamos elaborando proyectos, obviamente en coordinación con la gobernadora del estado, idea que nace de ella, para ver qué otras áreas de oportunidad, porque nosotros nos podemos hacer de concesiones en cualquier parte del litoral veracruzano. Por eso decía que el cielo es el límite, o sea, no significa que son esas 4 concesiones y ya, ¿no? Obviamente hay que ser muy responsable. Si de por sí directores anteriores no han logrado estabilizar y hacer rentable al API, pues por eso es para mí sumamente importante que este año podamos generar una estabilidad a la empresa, y ya para en un segundo año o finales de empezar a pensar ya a mediano y largo plazo para ver qué es lo que sigue, ¿no? Para que la misma API haga sus inversiones. Es que de hecho así es. O sea, yo con el presupuesto que tengo actualmente, que estoy heredando del pasado director, estamos manejando el programa operativo de este año y probablemente podemos hacer la inversión, por ejemplo, en el caso de Tlacotalpan, ¿no? Hoy estábamos todavía obligados a vender algunas acciones para podernos hacer de presupuesto, pero yo lo que comentaba con la gobernadora, y ella lo vio con muy buenos ojos, el secretario de Finanzas también, es que con lo que podamos lograr de este año, si hay una venta de acciones para el Estado de Veracruz y se fortalezca más como el mayoritario de las aportaciones en API, creo que con ese podemos, por cumplimiento de la concesión, empezar a realmente, por lo menos, a cubrir a partir del siguiente año el gasto operativo que tiene la empresa. Entonces ya empezar a pensar en proyectos más grandes. Ahora, como estrategia, hace un momento lo comentaba, el involucramiento de la iniciativa privada es sumamente importante, porque la API, y no nada más la de Veracruz, sino las de todo el país, el gran beneficio que tienen es ese, ¿no? Entonces, si nosotros buscamos una concesión porque se hace un concurso a nivel nacional, estatal, para que participe y el mejor proyecto sea el ganador a beneficio de los veracruzanos, ¿sí? Entonces estamos hablando que ya ellos, esa empresa sería la que haría la inversión y la API tan solo lo administraría
y obviamente vería que estuviera todo en orden, tanto desde la convocatoria, el ganador de la misma, así como la administración de la concesión ya en forma, ¿no? Sí, porque al final, digo, las APIs lo que ofrecen es el servicio. O sea, tú ¿Es el tienes servicio? una concesión, la administras, pero ofreces el servicio a otras empresas que hacen correcto. uso de las instalaciones, de la infraestructura, ¿no? Es correcto. Y también hay obligación anual de inversión. O sea, todas las concesiones en donde hay empresas privadas, mientras nosotros cumplamos con nuestra parte del trato, obviamente, porque también tiene que ser así, ellos tienen una obligación anual de X cantidad de inversión. Obviamente esto se hace con un análisis, no es lo que piensa Polo exclusivamente, ¿no? O la gobernadora. Hay el consejo, más aparte de los lineamientos que nos da la Dirección Nacional de Puertos, que nos tiene obviamente sumamente vigilados, porque aparte son temas de seguridad nacional, ¿no? Al final, el mar, o sea, es una entrada a nuestro país, entonces siempre tiene que estar muy bien cuidado. Y hay temas, insisto, también de seguridad. Si no hay un buen dragado, pues puede haber un problema con alguna embarcación, o si no está en buen mantenimiento el muelle, etcétera, etcétera. Entonces son temas no negociables, por llamarlos de alguna manera. Sí. Ahora, históricamente siempre la integración del puerto a la ciudad ha sido todo un reto. Sí. ¿Cómo lo consideran ustedes ahí? No, a ver, eso pasa con los puertos, los aeropuertos, ¿no? Sí, primero me imagino te refieres a geográficamente dónde está ubicado y pues luego obviamente... Sí, por ejemplo, pensando en Tlacotalpan, ¿no? Casi está en el centro. Bueno, sí, en el caso de Tlacotalpan literalmente, ¿no? Es distinto porque es una ciudad mucho más pequeña, ¿no? Pero pues si hablamos, por ejemplo, en el caso de La Sipona, Veracruz, ahorita yo que estuve en Tuxpan y pues tú le preguntas, ¿qué es el puerto? Pues todo esto, o sea, todo el río es el puerto, ¿no? Dice, ¿a dónde empieza el puerto? ¿A dónde termina y a dónde empieza y a dónde termina la ciudad? Está integrado y yo creo que es algo fabuloso porque estaba hablando hace rato con un compañero en el caso específico de Bilbao, por ejemplo, España, que Bilbao hace 30 años era una ciudad olvidada y supieron cómo integrar de manera correcta el puerto de Bilbao con la ciudad. Y hoy en día la derrama económica es gracias al puerto y todo gira alrededor del puerto y no hay una sola persona de Bilbao que esté en contra de esto, ¿no? Entonces, cuando se hacen bien las cosas y se entiende cuál es la vocación de una ciudad, etcétera, pues ya se hacen las cosas de otra manera, ¿no? El día de ayer que estaba yo con el almirante Caballero, pues me explicaba de la importancia que tiene el puerto de Veracruz, ¿no? Y no para el estado de Veracruz, sino para el país. La derrame económica que genera el puerto, las obras que se están generando ahorita son espectaculares. Y luego los veracruzanos, los jarochos que vivimos aquí, ni siquiera estamos enterados de la importancia que tiene, ¿no? Claro, pero es un verdadero reto, un verdadero problema, porque yo recuerdo aquí en Veracruz que muchas veces, el puerto necesitaba hacer alguna infraestructura y muchos pobladores, muchos ciudadanos se oponían al entorno. Momento, pero sí. Primero nació el puerto y aquí el puerto es el que le dio viabilidad a la ciudad. Sí. Pero al final tienes que buscar la manera de integrarlos de alguna manera armoniosamente y para beneficio de todos. El desarrollo es claro. Entonces hay veces que va a haber discrepancias o ignorancia inclusive de algunas personas de que no saben cuál es el impacto que está teniendo inclusive en la vida de ellos. La ampliación del puerto de Veracruz, nada más los empleos directos e indirectos que va a generar. Para que tengan una idea, no hay suficiente gente en la zona conurbada para emplear a toda la gente que se necesita. Ese es el tamaño, ¿no? Entonces yo creo que a veces sí, hay que escuchar a la gente, pero pues son cosas que no podemos detener un desarrollo porque hay 5, 6, 7 personas molestas, ¿no? Entonces yo entiendo y hay que ser, la verdad, cooperar como veracruzanos, sobre todo, con las autoridades del puerto de Veracruz. Está haciendo el almirante Caballero un esfuerzo muy importante. Las obras que están generando son de verdad muy ambiciosas y
y no cualquiera lo hace, porque, insisto, hay gente que luego está en alguna posición de relevancia y lo único que está haciendo es tiempo y cobrando quincenas. No es el caso del almirante Caballero. La verdad, ayer el proyecto que me presentó, todo lo que quieren hacer, la visión que tiene, pues la verdad yo comparto mucho porque es obviamente guardando proporciones, pues lo que yo también quiero hacer, ¿no? Entonces, yo creo que la gente de Veracruz que se oponga, que yo estoy seguro que es la minoría, No. Pues tiene que entender que esto, como dirían vulgarmente, nos salpica a todos, ¿no? Entonces, si es un beneficio de la ciudad, del estado y del país, pues dejémoslos trabajar. Ahora, hablando de la infraestructura que se requiere y que se tiene proyectado hacer, ¿qué oportunidades tienen los constructores locales, ¿no? Nuestros afiliados, vamos a decir? ¿Cómo visualizas esa...? Prioridad absoluta, pero entendiendo que hay reglas. Siempre va a ser mejor que construya un local por muchas razones, no son un par. Pero las más importantes, abarata costos, ¿no? Si está aquí, tiene su maquinaria, el tema logístico. Si luego es gente de otro lado, al final termina subcontratando y encarece la obra, ¿no? Desde un tema de vista presupuestal, pues es mejor que sea local. Dos, en mi caso, que soy veracruzano, pues conozco a la gente de aquí y pues no hay que decirlo de otra manera. Sabemos quién trabaja bien o mejor que otros, ¿no? Entonces también eso te ayuda. Veracruz sigue siendo un lugar pequeño y que nos conocemos desde hace muchos años, ¿no? Entonces, en esos dos esquemas, y el tercero, que para mí es el más importante, pues obviamente generas derrama económica en la gente que ha invertido en Veracruz toda la vida. Ahora, sí tengo que decir con mucha claridad, al final son concursos que se hacen no tan solo de la región, sino a nivel nacional por las reglas de operación que se manejan. En el caso de API, no puedo hablar con la misma inteligencia en el caso de la Cipona, pero así hay trabajos muy especializados. Por ejemplo, en el caso de señalamiento marítimo, tengo entendido que lo hacen 2 empresas a nivel nacional. Nada más, ¿no? En ese caso. El tema de mantenimiento de muelles, pues hay empresas que se dedican a eso. En Veracruz también existen, no digo que no. Pero la otra también es, por ejemplo, en el caso de los concursos para ver si gana alguna concesión, va a ganar la que mejor rentabilidad le dé a la API y mayor beneficio le da al Estado de Veracruz. Entonces, aquí lo que tiene que haber, y es de manera muy importante, y le digo obviamente a todos los socios de CEMI, que conozco a muchos de ellos y son grandes amigos de muchos años, es que pues tienen que ponerse en igualdad de circunstancias con eso. Obviamente también verificando y checando que no pongan cosas que no son con tal de ganar el concurso a una empresa que no es de aquí, ¿no? Pero para mí siempre lo ideal es que un local sea el que sea beneficiado, construya. Yo me dedico a construir, la iniciativa privada, ¿no? Pero obviamente es lo mejor que puede pasar porque es un beneficio para todos los veracruzanos. Claro. En el tema de sustentabilidad y medio ambiente, ¿cómo lo incorpora, digamos, el API? No podemos hacer nada sin ningún... A ver, no hay... no hay una normalización. Pero sí, pero vaya, nosotros no podemos iniciar nada sin todos los permisos ambientales de manera estrictísima. El INAH, por ejemplo, también se involucra ya en temas históricos, ¿no? Como es el caso de Tlacotalpan. O sea, si vigilan a una empresa privada que no tenga relación directa como nosotros con el Estado, con nosotros es el doble de intenso. Entonces, realmente sí tenemos que buscar absolutamente todos los permisos. No va a haber ni habrá ninguna obra en la API, Dios quiera, ya que empiecen a haber obras, porque no las ha habido en los últimos años, que no tengamos obviamente toda la reglamentación en orden y que estemos cuidando el medio ambiente al 100%. Ahora, hace rato mencionabas que es muy importante la integración de la inversión privada. Claro. ¿Qué se está haciendo para generar confianza? Porque sí, muchas veces las inversiones se detienen, pero en el caso de ustedes, ¿qué es lo que están haciendo para generar confianza y que los privados entren? A mí me está ayudando muchísimo
el secretario Pérez Astorga y la gobernadora, porque han hecho un extraordinario trabajo. Tiene mucho que ver la API SPB, de hecho somos vecinos de oficina con la Secretaría de Desarrollo Económico, la SEDECOP. Tan solo el primer año de la gobernadora, si no me equivoco, espero no, al final no es mi área, pero va a haber $750 millones de inversión en el estado de Veracruz, por ejemplo, ¿no? Y eso que estamos buscando los mecanismos de ver cómo podemos registrar de manera oficial algunas inversiones que a veces no se registran como tal. Pero Veracruz, como dice el eslogan del gobierno del estado, se está poniendo de moda también en las inversiones. Y eso ha sido gracias a la apertura que ha tenido la gobernadora Rocío Nale. Entonces, la verdad es de que a mí me ha ayudado mucho eso, y te lo tengo que decir. He tenido acercamiento de muchos empresarios veracruzanos, nacionales e internacionales, sabiendo lo que está haciendo la gobernadora, conociendo mi nombramiento y que me conocen también de hace años, que me están preguntando qué tipo de proyectos tenemos nosotros para invertir. O sea, la verdad ahorita ese no es un problema para API SPB y no es un problema para el estado de Veracruz. Hay confianza, se están dando facilidades, hay transparencia, no hay corrupción, porque luego eso es lo que espanta las inversiones, ¿no? Entonces, está haciendo infraestructura importante. A ver, ¿cuántos gobernadores no han dicho décadas que iban a hacer el puente de Boca del Río? Desde que yo tengo memoria, hablan del bendito puente de Boca del Río. La gobernadora va a empezarlo este año. Este año se va a empezar la ampliación del World Trade Center, porque entiende la gobernadora cuál es la vocación que tiene Veracruz, ¿no? O sea, Veracruz sí tiene un puerto, no va a competir con Cancún en vocación turística de playas, que obviamente pues, nos damos también el tiro en algunas fechas, pero sí entiende que puede haber una vocación turística de convenciones, ¿no? Entonces, cuando se tiene a una gobernadora con ese tipo de visión, se tiene a un colaborador y compañero como el secretario de Desarrollo Económico, que también entiende de esa vocación, pues obviamente a mí se me facilita de sobremanera, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Estamos generando proyectos y esos proyectos en su momento se concursarán y las empresas pagarán por ver el proyecto y dirán, a mí me interesa participar e invertir porque ya hicimos números, hicimos proyección financiera y me dan los números y van a entrar. O sea, gracias a Dios, insisto, hay empresas de sobra que quieren participar. Ahora, si tocamos el tema de las tecnologías, porque pues ahorita ahí nos ha tocado ver puertos y nos ha tocado ver las tecnologías que se están metiendo a Sipona y verdaderamente son sorprendentes. Sí. En ese caso, en el caso de ustedes, la digitalización, automatización, ¿qué es lo que se está haciendo ahí con las nuevas tecnologías? Bueno, ahorita nosotros no hemos entrado de lleno a eso todavía porque no ha habido la necesidad y no manejamos mercancía o puertos como lo manejan ellos todavía, ¿no? Espero que ya cuando vaya a ver los proyectos más grandes, tenemos que estar bajo los estándares que nos maneja, en este caso, la Secretaría de Marina, que es con la mayor tecnología posible. Tienes toda la razón. Las asiponas del país cuentan con una tecnología que la gente no tiene idea de lo que hay adentro de nuestros puertos. Y obviamente nosotros tenemos que estar guardando, insisto, proporciones, pero si llegamos a hacer una terminal marítima más pequeña, no sé, un astillero, lo que sea que se vaya a hacer a partir de esta administración que me dio la confianza a la gobernadora, pues tiene que ser bajo los mismos estándares de calidad que tienen todos los asiponos del país. Ahora, ¿cómo se integra la API Veracruz con las demás oficinas de gobierno del estado? Porque realmente para todos los proyectos va a requerir la coordinación con las demás oficinas. Bueno, nada más ahorita que será apenas, no ha cumplido creo que ni los 2 meses y ya hemos tenido 5 reuniones con el secretario de Desarrollo Económico y su equipo de trabajo, intensas. Hemos tenido una reunión con el secretario de Finanzas esperando la segunda. Ya tuvimos una reunión de trabajo con la gobernadora. Tenemos reuniones intensas con la Contraloría. Tenemos reuniones intensas también y constantes con los alcaldes que son miembros. Por ejemplo, tuvimos una reunión hace pocos días ya con los alcaldes en funciones, como es la alcaldesa de Boca del Río,
la alcaldesa de Veracruz, el alcalde de Alvarado, el alcalde de Tlacotalpan. Mañana, por ejemplo, visito también Tlacotalpan y Alvarado porque vamos a tener comités allá. O sea, la verdad es que yo no soy de mandar representantes ni personas en mi nombre. A mí me gusta atender de manera personal, por eso es que me nombran a mí director y soy la cara al final del API representando a la gobernadora del estado. Pues hay que atenderlo y al final el que tiene que buscarlos, y eso lo entiendo perfectamente, soy yo a ellos, ¿no? Y la verdad es de que en esa búsqueda no me ha costado trabajo que me abran las puertas, pero sí, yo estoy sorprendido con la rapidez que hemos iniciado. Diciembre, lo que va de enero, y ya hemos tenido esas reuniones, ya logramos la aprobación de nuestro presupuesto, o sea, muchas cosas que yo la verdad pensé que iban a estar sucediendo a mediados de este año, entre la buena disposición de la gobernadora y su equipo de trabajo, como creo que también el buen trabajo que ha realizado todo mi equipo de trabajo en la API, que tengo que decirlo, estamos disminuyendo los puestos de trabajo que están, los que estaban desocupados y que se tienen que ocupar por temas del consejo, lo estamos ocupando con la misma gente que ya estaba en la API. Entonces, estamos haciendo una reestructuración administrativa también importante para no estar gastando de más en una empresa que no es rentable, pero lo va a hacer bajo esta administración. Comentabas de que tú tienes mucha relación con el área, con el sector de la construcción. ¿Qué mensaje le dirías a nuestros afiliados que te están escuchando? Que tengan confianza en nosotros, que cambia la dinámica, inclusive comentarlo. En mis múltiples campañas, cuando he sido gobierno, cuando he participado de una u otra manera, siempre he tomado en cuenta las cámaras. Al día de hoy ya he tenido varias reuniones con ellas y insisto, estamos apenas cumpliendo 2 meses, ¿no? Para mí las cámaras son parte integral de lo que puede ser el desarrollo, y aquí va muy de la mano con esta dirección específicamente, el desarrollo económico de una ciudad, de un estado, ¿no? Entonces van a contar conmigo, estamos ubicados en la torre financiera, en el 4º piso. Si llegan hasta Secretaría de Desarrollo Económico ya se pasaron, es un antes a la izquierda, y ahí estamos trabajando. Va a ser raro que me encuentren ahí, yo estoy mucho de ir a campo, pero en la mejor disposición siempre. Me han pedido ya varias reuniones, si no me equivoco estuve ya con el colegio de ingenieros a nivel estatal, estuvimos también con el Consejo Coordinador Empresarial. Obviamente he tenido reuniones con ustedes en otro sentido, pero en el momento que me pidieron venir a entrevista con ustedes, pues aquí estamos, ¿no? Y si quieren realizar una reunión tanto en mis oficinas como que vengamos nosotros acá, con mucho gusto también. Entonces va a haber una relación institucional, pero también muy cercana, amistosa y con ganas de construir juntos. ¿Algo más que quisieras agregar? Nada más que, insisto, estamos en la mejor disposición. La verdad, la gobernadora está haciendo un esfuerzo muy importante por cambiar la cara de Veracruz. De Veracruz antes se hablaba mal, se hablaba de sus problemas, y yo creo que a pesar de repente ataques que ella tiene de gente que trae intereses contrarios al desarrollo de Veracruz, ella ha dado la cara, ha sido fuerte, firme, y creo que los cambios que ha ido realizando en el transcurso de este cambio de su primer año al segundo han sido muy atinados. Es una mujer muy trabajadora, que tiene un equipo muy importante, también lo tengo que decir, porque su equipo es pieza fundamental. Los secretarios que ha nombrado recientemente, estoy seguro que tienen un reto muy importante, pero los que siguen, conozco a varios de ellos, están haciendo un trabajo excepcional, y todo ha sido gracias al liderazgo de la gobernadora. Entonces, lo que le pediría a ustedes como empresarios es que se concentren también, como con nosotros, en ayudarla, en ayudar al gobierno del estado, porque ayudando al gobierno del estado, pues vamos a ayudar a nosotros mismos, ¿no? Entonces, si le va bien a la gobernadora de Veracruz, nos va a ir bien a todos. Perfecto. No, pues muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, mucho gusto. Por haber venido. Y a ustedes, muchas gracias por el favor de su atención. Esto fue Hablando en Construcción. Hablando en Construcción. Un programa de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción Delegación Veracruz Puerto.